Quédate en este programa porque vamos a tratar un tema súper interesante y además no exento de polémica. Si tiene que tener un título, este sería: ¿el maíz, veneno o superalimento para nuestros compis de cuatro patas? Para tratar este tema, como siempre, tengo aquí a mi lado a Conrado. ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. Apasionado de luego volver en un nuevo episodio, además con este tema que ya sabes que a mí, los temas polémicos, donde puedo sacar alguna preguntilla interesante, pues a mí me llama mucho. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, para empezar un poco en este tema, bueno, Conrado, tú eres un experto en la alimentación elaborada con pellets prensados en frío y que además, bueno, lo vas a tratar como siempre de una forma neutral, o al menos eso te lo pido, por favor, porque es que lo que buscamos no es venderte la moto, Así es. ni seguir tampoco con ciertas ideologías alimentarias, ni, en última instancia, caer en un marketing manipulativo, sino en desenmascarar la verdad, guste o no guste. Así que, Conrado, ¿estás preparado para empezar este tema? Tú sabes que es un tema que a mí me apasiona, además porque amo a estos seres de cuatro patas y mi deseo es dar la máxima información a nuestros seguidores, ¿verdad? A nuestros seguidores, para que puedan tener perros y gatos rebosantes de salud, de bienestar y también de longevidad. Así es. Interesante. Bueno, yo creo que no va a ser un tema fácil, pero como dije, yo sé que tú lo vas a tratar de forma neutral, porque no te casas con nadie. Y lo que realmente te interesa siempre es la salud de nuestros compis de cuatro patas. Así que, Conrado, vamos a empezar con el tema y la primera pregunta de este programa. Adelante. ¿Qué opinas del maíz en la alimentación de perros y gatos que se da especialmente en los piensos o en las croquetas? Bueno, para empezar, tengo que reconocer que en los últimos años el maíz ha sido demonizado y ahora vamos a ver el por qué. ¿Por qué ha sido demonizado? Es uno de esos ingredientes que, ¿sabes?, genera mucha polémica en el mundo del animal de compañía y no siempre una polémica con una buena información bien fundamentada. Yo he visto vídeos en internet de profesionales, de gente muy preparada, y algunos hablan en contra y otros hablan a favor. Pero ambos no terminan de convencerme, por la falta de documentación. Repetían ideas o conceptos como loritos, como loritos que repiten, y algunas o algunos con una carga, cuidado, ya es el problema, una carga emocional que como que se tratase de defender una ideología o una religión, y esto a veces no deja que el razonamiento sea el que triunfe. Ajá. Y Conrado, ¿podrías decirme cuáles eran los argumentos o motivos, ¿no?, que citaban en contra del maíz? Sí, por supuesto, vamos al tema directo. Algunos de estos argumentos son verdaderos, otros son, digamos, medias verdades, pero otros son argumentos rebuscados, y sin base científica, naturalmente. Pero te voy a citar aproximadamente entre 6 y 7 argumentos que se proclaman en contra del maíz. La primera es que el maíz es criticado porque muchas empresas de piensos, y en parte es verdad, muchos piensos comerciales, lo usan como para hacer bulto o relleno barato dentro de sus alimentos, de sus paquetes. Y esto no solo ocurre en piensos de baja calidad, sino también en piensos de calidad, pero en los de calidad va un poquito más camuflado. Aclaro. Esto no significa que el maíz sea malo en sí mismo, sino que lo malo es porque lo usan en exceso para abaratar costes y llenar la bolsa, que eso es muy diferente. El segundo motivo que me viene ahora a la cabeza es porque se demoniza al maíz, porque muchas marcas lo incluyen como primer ingrediente, desplazando así las proteínas animales
y que son proteínas de calidad. Claro. Y en este caso, tengo que reconocer que el maíz u otro cereal, sea cual sea el cereal o lo que sea, nunca debería estar entre los primeros ingredientes y mucho menos si se trata de alimentos para gatos, porque el gato es conocido un estricto carnívoro. Pero, perdón, entonces la crítica real no es tanto al maíz en sí, Exacto. sino al abuso o a la cantidad de maíz que le ponen y como primero o segundo ingrediente sustituyéndolo a otras proteínas cárnicas para perros y gatos. Exactamente, sí, así es. Esta podría ser una de las principales causas para empezar a hablar del maíz, que es el abuso o exageración en el uso del maíz y sobre todo, Sí. el que sea el primer o el segundo ingrediente en un pienso o alimento para perros y mucho menos en caso de alimentos para gatos. Vamos ahora antes que se me olvide, Sí. la tercera causa por la que se demoniza al maíz. Y es que se dice que el maíz provoca alergias o intolerancias a algunos perros o gatos, especialmente si está muy procesado o viene de cultivos transgénicos, OMG, como se significa, ¿no? Esta declaración es en realidad un bulo, porque está comprobado científicamente que las alergias en perros o intolerancias, en primera línea, es a la proteína de pollo. Segundo, la proteína de ternera. Tercero, el cordero. Luego sigue el trigo y luego el maíz. Está en séptimo. El maíz está en séptimo, octavo lugar. Lo mismo ocurre con el gluten. Es un montaje. De verdad, es un montaje que se ha hecho porque vete tú a tu veterinario y pregúntale cuáles son las intolerancias o alergias más comunes que él está recibiendo en sus pacientes y te dirá que no es el gluten, que son muy pocos los casos que presentan alergias al gluten, ¿verdad? Es un argumento puramente comercial que usan muchas empresas para poder distinguirse de aquellas marcas de piensos que pueden contener un poquito de gluten. Los animales que desarrollan sensibilidad alimentaria lo hacen en realidad por consumir piensos de baja calidad durante muchos años y no en primera línea debido al consumo de gluten. Entiendo. ¿Sabes? Entonces, demonizar solamente al maíz sería como simplificar o, en fin, minimizar demasiado el problema. Porque un perro o un gato pueden ser alérgicos o intolerantes a muchos otros ingredientes, como por ejemplo estabas citando, ¿no? A la proteína del pollo o incluso a otros o algunos químicos, ¿no? Y ahora que has hablado un poco de alergia, intolerancia, y aunque nos salgamos un poquito del tema, ¿podrías, Conrado, aclararnos qué diferencia hay entre intolerancia y alergia alimenticia? Y entender bien la diferencia puede ayudarnos a tomar mejores decisiones sobre la alimentación de nuestros compañeros de cuatro patas. Por ejemplo, la alergia alimentaria es cuando el sistema inmunológico del perro reacciona de forma exagerada a un ingrediente de la comida, como si fuese una amenaza peligrosa, aunque no lo sea. Es una respuesta inmunitaria anormal o defensa exagerada de parte del sistema inmunológico. El cuerpo ataca ese alimento o ingrediente como si fuera un virus o bacteria. Te pongo un ejemplo. Un alérgeno común en perros es la proteína de pollo, ¿no? La proteína de pollo, de vaca, de cordero, lácteos, trigo, soja. Pero cuidado, no todos los perros o gatos, reaccionan del mismo modo, reaccionan igual, ¿no? ¿Verdad? Hay perros que le puedes dar 1 kilo de trigo, ¿verdad? Y no pasa nada. Así como entra, lo sacan. Así como entra, sale, diría yo. Y otros, con un granito de trigo, les da una reacción alérgica brutal que
tienes que salir corriendo al veterinario o darle una tableta de prednisona. Claro, o sea, para que entendamos mejor lo que es la alergia o la alergia alimentaria, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas típicos de una alergia? Picor intenso. Picor intenso es lo típico y sobre todo picor intenso en la piel. El perro se rasca sin parar, picores o infecciones recurrentes en los oídos, sobre todo los oídos, pérdida anormal de pelo, pierden mucho pelo, enrojecimiento, inflamación de la piel, el típico lamido sin parar constantemente de sus patas. No paran, dale, que te pone nervioso, ¿no? De verlo tanto, ¿verdad? Ese constante, luego también de lamerse el vientre, ¿no? Y menos común en el caso de las alergias son las diarreas o vómitos. Las alergias pueden ser crónicas y difíciles de diagnosticar también por los veterinarios. De hecho, yo tuve casos de clientes que los veterinarios no daban con el alérgeno que era el causante de la alergia de un perro. Y este cliente visitó varios veterinarios y cada uno le daba una causa más o menos diferente. Lo que yo aconsejo personalmente, aparte de ir al veterinario, por supuesto, es ir eliminando ingredientes uno a uno hasta encontrar el causante. Esto sería lo que se llama por descarte. Descartar. Ir descartando o cambiando la alimentación. Por ejemplo, si le estabas dando de toda la vida o siempre un alimento que le provocaba alergias o intolerancias, por ejemplo, un alimento que tiene pollo, cámbialo a otro que sea de pescado. O carne de ternera, por ejemplo, ¿me entiendes? Vale. Y así sucesivamente hasta encontrar un poco el problema, pero por descarte. Nosotros hemos tenido muchos clientes que nos decían que su perro era alérgico al pollo. Y cuando le daban un pienso que contenía pollo, el perro se volvía loco de picor, ¿no? En todo su cuerpo. Sin embargo, cuando le dieron a probar nuestro Naturextra de pollo y el perro no tuvo ninguna reacción. O sea, ¿me entiendes? Entonces, o bien no era alérgico al polio, era una diagnosis equivocada, no era alérgico al polio, sino a otro ingrediente que contenía ese alimento, creyendo que era el polio. O si era realmente alérgico al polio, es porque se trataba de un pollo que quizás fue tratado con productos químicos, vete a saber, ¿no? Que podían provocar esta reacción alérgica en el perro o en el gato, ¿no? Porque, digamos la verdad, hay pollos y pollos, como también hay maíz y maíz. Hay tantos tipos de maíz también, ¿no? La clave de la salud es que el cuerpo del perro o gato no tenga que verse en la necesidad de defenderse o atacar a lo que come, a su propio alimento, porque entonces el alimento se convierte en un enemigo que no cumple con la función para lo que fue hecho, que es nutrir, alimentar, dar salud. Vale, entonces ahora hemos entendido lo que es la alergia alimentaria y bueno, nos faltaría porque nos dijeras qué es la intolerancia alimentaria, porque de este modo podríamos comprender mucho mejor lo que es la diferencia entre alergia y la intolerancia, ¿verdad? Aunque nos hemos salido un poquito del tema del maíz, pero creo que o considero es importante que aclaremos este punto, ¿no? Bien, pues dije que la alergia es una reacción del sistema inmunológico, mientras que una intolerancia no tiene nada que ver con una reacción del sistema inmunológico. No parte esta reacción del sistema inmunológico. La intolerancia es más bien un problema digestivo. El cuerpo del perro no puede digerir bien un alimento. Vale. O ese ingrediente se le queda atascado, para hacerlo fácil, atascado, atravesado, o le irrita el intestino. La intolerancia manifiesta algunos síntomas más bien digestivos.
Ajá. Eso. Y de estos síntomas digestivos, ¿podrías darnos algunos ejemplos precisamente de estos síntomas en intolerancia alimentaria? Sí, el típico ejemplo de intolerancia alimenticia, el típico, puede ser la intolerancia a la lactosa, que es muy común en perros adultos, ¿verdad? Intolerancia a las grasas de mala calidad o grasas hidrogenadas, transgénicas o ciertos componentes químicos como colorantes, conservantes, cereales muy refinados, almidón también, proteínas muy procesadas o de baja calidad, y todo esto hace que el perro tenga una digestión difícil, lenta o pesada. Y los síntomas visibles pueden ser muchos: gases, o flatulencias, diarreas o vómitos ocasionales a veces, dolor o hinchazón abdominal. También otra cosa, mal aliento crónico. Fíjate. Falta de apetito en muchos casos también. O sea, un dato importante para diferenciar las alergias de las intolerancias es que las intolerancias no suelen provocar picores ni problemas en la piel, como es el caso típico de las alergias, que suelen manifestarse especialmente en la piel del perro. Repito, intolerancia no es una reacción del sistema inmune, sino una incapacidad del cuerpo, del metabolismo, para procesar o digerir un determinado ingrediente del alimento, algo que el cuerpo no traga, no digiere. Pero volvamos al maíz. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ahora, volviendo al Bueno, maíz. ahí nos habíamos quedado un poco en que uno de los motivos por el cual se demoniza el maíz es porque se dice que puede provocar alergias o intolerancias. Y de ahí es de donde surgió esta pregunta sobre la diferencia entre la alergia y la intolerancia. Ahí nos enrollamos. Sí. Y bueno, y creo que además dijiste que el maíz no es un ingrediente alergénico como tal, sino más bien el pollo, las carnes rojas, el cordero, incluso la soja, ¿no? Que pueden provocar alergias en los perros y los gatos. Así que en definitiva, venir a decir que el maíz es el único causante o demonizar solo al maíz es simplificar demasiado el problema, ¿no? Sea de alergias o de intolerancias alimentarias. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, el manual veterinario Merck, M-E-R-C-K, enumera los causantes más importantes de alergias alimentarias en el siguiente orden, si mal no recuerdo. Primero, me recuerdo que era el pollo. Segundo, la ternera. Tercero, los lácteos. Cuarto, el trigo. Quinto, el cordero, quedando el gluten, maíz, la soja, el huevo, incluso creo que el cerdo también, pescado y arroz, como desencadenantes de muy bajo nivel alergénico. Ahora también, según el Cummins Veterinary School, no sé si lo digo bien, dice que las alergias e intolerancias al maíz son muy raras, es lo que dice, lo que declara. Y esta famosa doctora, Lisa Freeman, lo podéis buscar en internet, Lisa Freeman, nutricionista veterinaria de Tufts, T-U-F-T-S, dice que los alérgenos más comunes son las proteínas animales, no los carbohidratos, como el maíz o como nos lo han colado para vendernos los piensos o alimentos con la palabrita mágica grain free. Pero Conrado, entonces, según lo que me estás diciendo, lo del gluten es una mentira total. No, en absoluto, porque existen, de verdad, existen intolerancias, pocas, sí, pero existen intolerancias en perros y gatos, o incluso alergias también al gluten, no vamos a negarlo. Existe, pero es mínimo, es mínimo. Y lo que la industria alimenticia ha hecho por motivos comerciales es darle la vuelta a la tortilla, sí, y ha puesto en primer lugar como alérgeno aquello que está en sexto o séptimo lugar de la lista de productos alérgenos. Sin embargo, no ponen al pollo como número 1 de alérgeno. ¿Te das cuenta? Fíjate, la política comercial que se ha montado alrededor del gluten, cuando
en realidad la causa principal de alergias e intolerancias número uno, son las proteínas de origen animal y especialmente la proteína de pollo. Fíjate quién lo iba a decir. O sea, que en esto se ve claramente que detrás de estas teorías hay muchos intereses comerciales, competitivos, más que la verdad y la realidad de lo que es el problema, ¿no? De hecho, no sé, esta táctica de elevar o desprestigiar, pues se ve mucho en las noticias o en la política para convencernos de que determinado personaje político, pues es el malo de la película, ¿no? Por ejemplo. Y que además el otro personaje político es el bueno, el ángel, ¿no? El santo. El santo, el mártir. Y bueno, la mayoría de la gente que sigue la televisión o las noticias oficiales, pues bueno, poco a poco y sin darse cuenta, empiezan a creer pues todo lo que les enseñan, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Porque además lo estás citando. Entonces, pero bueno, si no tienes un poco de suspicacia, perdón, y evangelio, es difícil distinguir todo este adoctrinamiento para que un poco pensemos como quiere el sistema o la Matrix, ¿no? Así que, pero bueno, volviendo al tema del maíz, ¿qué otros argumentos usan para demonizar al propio maíz? Bien, este sería entonces, dije el primero, el segundo, este sería el cuarto motivo por qué se demoniza al maíz y por qué popularmente se le atribuye que contiene un alto índice glucémico. Pero en realidad su nivel glucémico depende de muchos factores y según cómo es procesado puede tener un IG o índice glucémico bajo, medio alto o alto, muy alto, ¿no? Por ejemplo, si está en harina, molido fino, grueso, si está cocinado, si está crudo, si está extrusionado, si está vaporizado, etcétera, etcétera. Todo eso cambia su nivel glucémico. Su índice glucémico puede variar mucho según cómo sea el procesado, el estado del maíz, ¿no? Por ejemplo, el maíz que pasa por una extrusionadora a altas temperaturas gelatiniza el almidón y puede elevar el IG o índice glucémico entre 70 y 80. Wow. O sea, el maíz extrusionado favorece la subida rápida de los niveles de azúcar en sangre, algo importante a tener en cuenta. Cuidado, a tener en cuenta en animales con tendencia a la obesidad o que padecen diabetes. Cuidado. Esta podría ser una de las causas del por qué muchos gatos, especialmente me refiero a gatos, que sufren de diabetes porque se alimentaron toda la vida con piensos extrusionados y que tienen cereales como primer ingrediente. ¿Verdad? Ahí está el tema. Por otra parte, si el maíz en forma de harina, fíjate qué diferencia, en forma de harina es muy cocinado, predispone aún más una subida del índice glucémico muy alto porque libera muy rápido y en cantidad glucosa en sangre y la saca relativamente rápido. En el caso del peletizado, elaborado en frío, en el caso de los pellets, como es el caso de Natura Extra, el IG o índice glucémico es más bien bajo porque está peletizado en frío y se puede encontrar entre 45 a 50. O sea, libera glucosa relativamente de forma lenta sin provocar esos picos de insulina. Que entonces, respecto del índice glucémico, viene a pasar un poco como con la patata, ¿no? Que según tengo entendido, cuando está cruda tiene un índice glucémico bastante bajito y a medida que se va cocinando va subiendo, ¿no? Exactamente. O sea que el índice glucémico, ya que lo has nombrado, de la patata, si es cruda, es muy bajo, 25-30. Si es frita es muy alto, 85-90. Y si es hervida y luego la enfriamos, es medio bajo, 50-60, y como dices, lo mismo ocurre con el maíz. Por eso repito, si el maíz se usa de forma equilibrada, en poca cantidad y sobre todo vaporizado o precocinado, no tiene por qué ser un problema. El maíz no es el malo de la película. Yo estoy convencido que la industria alimenticia
se aprovecha de estas teorías para decir que su producto que no contiene maíz o que contiene muy poquitito o lo que sea, es más sano, es superior y mucho mejor para la salud de tu perro que el producto de la competencia que sí lleva poco o mucho maíz. Por eso creo que este relato tiene mucho de montaje marketingiano y competitivo para desprestigiar una marca y elevar la otra. Por ejemplo, dicen en otras palabras, mi alimento para perros es el mejor porque el mío no tiene maíz ni tampoco cereales. Claro. Entonces, debemos tener en cuenta, o debemos tener cuidado con lo que nos comunican y no creerlo todo. Claro. Porque nosotros, los humanos, si antes para poder sobrevivir éramos depredadores cazando, hoy somos depredadores comerciales, cazando clientes de la competencia y también clientes nuevos. Como yo digo siempre, el dinerito, el Dios dinero, es muy goloso y puede convertir, no es que puede, es que lo hace, convertir una mentira en verdad. Fíjate. Y Conrado, ¿existen más motivos por el cual se ataca al maíz? Sí, hay muchos todavía, pero bueno, por ejemplo, otro sería, si no me equivoco, será el quinto motivo, ¿no? El quinto motivo por el cual el maíz no es bien visto, y es porque la mayoría del maíz que existe hoy en el mercado mundial es maíz transgénico, especialmente en Europa no tanto, pero especialmente en Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil. Ahí le dan caña al maíz transgénico. Entonces, el maíz, por ejemplo, en Estados Unidos, el maíz transgénico representa más del 90% del maíz cultivado. Fíjate, 90%. En Europa, sin embargo, el cultivo del maíz transgénico es muy limitado y está sujeto a regulaciones muy estrictas. Aunque el debate sobre los transgénicos es complejo y conflictivo, no existen todavía datos concretos como para decir que es bueno o malo para nuestra salud o que puede traer consecuencias en nuestra salud de una forma o de otra también en los animales, ¿no? ¿Y qué significa este concepto, maíz transgénico, o que se modifica genéticamente? El maíz transgénico es un tipo de maíz que se modifica genéticamente en un laboratorio para conseguir algunas características específicas en ese maíz que ha sido, digamos, toqueteado, manipulado en sus genes. De ahí viene genética, ¿no? Por ejemplo, se puede modificar para hacerlo más resistente a algunos pesticidas o para que tenga una mayor resistencia a algunas plagas y algunas enfermedades. O sea que aparentemente hay modificaciones genéticas que se hacen con un buen sentido, ¿no? Es decir, que no coja enfermedades, que no coja ciertas plagas, o sea, es decir, es conseguir que ciertas plagas ya no lo ataquen. Claro. Que no les guste más, porque hay un cambio ahí, hay un cambio en su estructura que ya no me gusta. Y de este modo evitar de usar pesticidas, o sea, hacerlo más puro y tener un maíz sano porque deja de ser atractivo a ciertas plagas o padecer menos enfermedades, que eso también preocupa mucho a los que cultivan el maíz. Imagínate, coge una enfermedad y una plantación completa se le va, ¿sabes? La pierde, o sea que ahí entran en juego mucho dinero. Pero como digo, todavía es muy temprano poder decir hasta qué punto el maíz u otros granos que son modificados genéticamente sean sanos y qué consecuencias puedan traer en nosotros y en nuestros animales, ¿no? Interesante. Y Conrado, no sé qué te parece, esta a lo mejor podría ser la sexta causa de demonizar al maíz. A ver, ¿cuál es? A ver. Porque he oído decir que el maíz contiene gluten
pero por otro lado se escucha decir que el maíz no contiene gluten. Así y a es. pesar de que, como has dicho, el gluten no es el causante número uno de intolerancias o alergias, sino que es un tema muy comercial, ¿cuál es tu posición respecto al gluten? ¿Tiene o no tiene gluten el maíz? A ver. Bueno, has dicho, este es el sexto. sexto motivo de demonizar equivocadamente al maíz. Uh-huh. Es una muy buena pregunta porque hay mucha confusión sobre el tema, sobre este tema, y como has dicho, el tema del gluten es en general, quitando algunas excepciones, no es lo que predomina en las intolerancias o alergias, sino, como hemos dicho ya varias veces, la intolerancia es a las proteínas de origen animal. Uh-huh. El término gluten, si me permites, Sí. en el maíz se aplica de forma diferente o quizás un poco equivocada al gluten de los cereales, como es el caso del gluten del trigo o cebada. El maíz, cuidado, el maíz no contiene gluten en el sentido clásico de las prolaminas, que afectan a los celíacos. Por eso un perro o persona con enfermedad celíaca, Sí. y ahora lo digo claro y redondo, puede consumir maíz sin problemas y punto. Porque el maíz no contiene gluten en el sentido del gluten del trigo, por ejemplo, ¿no? Ya te di prácticamente con esto la respuesta. Claro. Cuando alguien dice gluten de maíz, lo que se está en realidad refiriendo es a las proteínas del maíz. Estas proteínas de maíz tienen menor capacidad antigénica en general comparadas, como dije, por ejemplo, con el gluten de trigo. Claro. De hecho, el maíz se encuentra entre los alérgenos menos comunes que afectan a perros y gatos. Claro. Entonces, Conrado, el maíz no es tan malo, ¿no? En definitiva, como algunas tendencias modernas nos están diciendo últimamente. Exactamente. Mira, el maíz no es un veneno. No es peligroso, ni tampoco es inútil. Tiene carbohidratos, algo de proteína vegetal, fibra natural y ciertos nutrientes como los betacarotenos. Pero lo más importante es cómo se usa, qué cantidad, con qué calidad, qué tipo de maíz, qué función cumple en la receta y sobre todo, y aquí viene el tema, sobre todo, para hacerlo digerible, si está precocinado o no, porque esto hará cambiar completamente la textura molecular del maíz y lo hará más o menos digerible. Por ejemplo, un poco de maíz precocido es un alimento equilibrado, puede ser muy útil como fuente de energía, pero un pienso con un alto porcentaje de maíz o de harinas de maíz y con poca proteína animal, eso sí que es un problema, eso sí. Claro, pero sentido. No que el maíz es un problema, sino la cantidad exagerada de maíz y especialmente si es molido, crudo, sin precocinarlo. Ahí está el problema del maíz. Claro. Pero te voy a decir algo que te va a asombrar y es que se ataca tanto al maíz, se ataca mucho al maíz, como dije, que no es un veneno, pero sin embargo muchos piensos contienen ingredientes de los que no se dice nada, ni tampoco se les ataca. Es verdad. Por eso te digo que es todo un montaje comercial. Claro, y por ejemplo, de este último que has dicho, ¿a qué ingredientes te refieres de los que no se están hablando? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, la lignocelulosa. Lignocelulosa, que es fibra vegetal. Es una mezcla de lignina, que significa madera, leña, ¿no? Leña, madera, celulosa. Es como madera o acerrín pulverizado. Son las partes duras de las plantas, como la madera, los tallos y también las cáscaras, ¿no? Claro. La lignocelulosa no se puede digerir, el perro no la digiere, pero se usa en muchos piensos porque es barata y da volumen al producto. También la usan para dar una sensación de saciedad
y especialmente como relleno. Por eso suele ser usada en piensos light, especialmente, porque para adelgazar y todo, porque llena y no se hincha, se infla. Pero fíjate, de esto nadie dice nada ni se habla. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, ¿qué prefieres tú? ¿Darle maíz vaporizado, que es un alimento, a tu perro, o darle aserrín pulverizado? No, la verdad es que es increíble, ¿no? Para mí, en fin, la lección es clara, ¿no? Porque si no, fíjate, madera molida y de esto ni se dice nada, ¿no? Pero, y hay muchos más, pero bueno, nos vamos a liar. Ya me asusto y todo. Pero claro, es que en medio de todo esto siempre nos han educado en que el maíz es malo, ¿no? Entonces, concluyendo, si no te entiendo mal, el problema no está en el maíz en sí, sino en cómo lo tratan y en cómo lo usan. Porque al final está claro que las marcas que priorizan el beneficio económico suelen precisamente usarlo en exceso. Exacto. Pero un alimento verdaderamente saludable para un perro o para un gato debe basarse pues en proteína animal, sobre todo además de calidad. Exacto. Grasas que sean saludables, una cantidad mínima de carbohidratos que estén además bien escogidos. Y, por ejemplo, que además entre estos últimos podría encontrarse precisamente el maíz, ¿no? Entonces, vamos, si quieres, también a la séptima causa de demonizar al maíz, que medio he estado mirando también por ahí, y es que el maíz contiene almidón. ¿Podrías aclararnos qué es el almidón en el maíz? Madre mía, también tú te has informado bien. Algo de haberse hecho. Bueno, que el maíz contenga almidón es muy popular, lo sabe casi todo el mundo, ¿no? Sí. Almidón de maíz, o sea que tenemos este famoso producto, la maicena, que es cierto. Para crear, para hacerlo más compacto, los postres, los dulces. Sí. O sea, el almidón de maíz es un carbohidrato, un carbohidrato complejo, que se encuentra en la parte interior del grano del maíz. Cuando se extrae, queda como un polvo blanco, fino, que se usa mucho en la industria alimentaria, sobre todo, creo, si no me equivoco, en repostería. Creo, ¿no? Sí. Sí. Tanto en la alimentación humana como también en la alimentación animal, ¿no? No es lo mismo el grano entero del maíz al que se le ha separado el almidón de la fibra, proteínas y grasas del maíz. No es lo mismo, ¿no? Vale. El almidón es como ¿cómo te puedo decir? El almidón es como la reserva de energía que tiene la planta, algo así como ¿cómo te puedo decir? Su batería interna. Vale. La batería, la energía, ¿no? Y muchos piensos comerciales usan o ponen almidón de maíz como principal o secundaria fuente de energía porque en realidad es muy barato. Pero esto es criticado por los enemigos del maíz, pero en realidad los que están provocando esta situación de ver en el maíz, y sobre todo ahora estamos hablando de este aspecto energético, son las mismas empresas que están haciendo uso y abuso del maíz en la alimentación de perros y peor aún de gatos. Y mucho peor si este maíz no ha sido tratado, es decir, no ha sido precocinado. Vale. El perro, a diferencia del gato, puede digerir mejor, digamos, el almidón gracias a una enzima que produce llamada amilasa pancreática, que rompe las cadenas del almidón en azúcares simples. Pero está claro, y yo estoy de acuerdo, que el almidón nunca debe ser la base de su alimentación o fuente principal de energía. Claro. Repito, los perros y gatos son carnívoros por naturaleza, especialmente los gatos, porque su cuerpo está diseñado para nutrirse de proteínas y grasas, ¿verdad? Claro. Como fuentes de energía, y solo necesitan, digamos, y es importante, una pequeñísima proporción de carbohidratos para mantener un equilibrio perfecto en la nutrición. Esto es como decía el famoso Paracelso. Paracelso decía en latín: sola dosis facit venenum. Sola dosis
facit venenum. Eso. La dosis es la que hace que algo se convierta en veneno Wow, o no. interesante eso. Y esto vale para todo, aunque sean productos muy naturales, ¿verdad? Ujú. Un paracetamol, ok, me quitó el dolor de cabeza, Claro. pero 20 paracetamol, Cuidado. no sé lo que puede pasarte. ¿Sabes lo que te digo? O sea que dale a un perro proteína concentrada a tope y por mucho tiempo Claro. y le puedes reventar los riñones. Buah, O sea, cierto. todo en su equilibrio y en su medida es bueno y sano. No exageremos en nada. Por eso digo, los carbohidratos son muy importantes, muy benéficos en su medida. Claro. Pero no los quites, no los barras por completo, porque puede el perro tener problemas. No, la verdad es que estoy muy de acuerdo respecto a esta idea, ¿no? Que todo esté en su medida y de hecho, y en el momento justo es necesario y beneficioso, ¿no? La naturaleza, pues al final es sabia, mucho más sabia a veces que nosotros, y si no radicalizamos algunos conceptos, les podemos sacar ventaja a la alimentación, ¿no? Pero, Conrado, vamos a la pregunta del millón. Si no me equivoco... Wow. Ahora viene el lío. A ver, La del millón. La del millón, a ver si... A ver dónde me acorralas. A ver. No, bueno, si no me equivoco, el alimento en pellets Naturextra, que además es de pollo para perros, declara que contiene un 8% de maíz vaporizado. Según mis conocimientos, a ver, que tampoco sean muy extensos, pero algo estudiado, me parece poca cantidad. O sea que entiendo que no puede pensarse en un maíz como relleno, además si tiene un 8%, porque es muy poquito, ¿no? Pero ¿podrías explicarnos por qué dices en la declaración que es vaporizado? Wow. Me has hecho una pregunta muy, pero muy buena, muy interesante, y que me toca directamente a mí, claro, ¿no? Aquí me vas a permitir que te explique cómo es este maíz que está en Naturextra de pollo y por qué es completamente sano, digestible y nutritivo. Por supuesto. Adelante. Es correcto lo que dices, que nuestro Naturextra de pollo contiene 8% de maíz vaporizado. Es verdad que es muy poquito comparado con otros piensos que llegan a tener un porcentaje que supera el 30%, no lo sé muy seguro, pero sé que van muy, muy alto algunos, ¿no? De maíz y de maíz molido y crudo, es decir, que no ha sido precocido o vaporizado, como es en el caso de nuestro Naturextra. Lamentablemente hay muchísima gente que se dejan llevar por teorías que no tienen ningún fundamento práctico ni científico y automáticamente cuando escuchan que nuestro Naturextra de pollo tiene maíz, se asustan, lo rechazan automáticamente, se bloquean sin razonar ni saber en lo que hay detrás. Y creo que aquí es un punto muy importante para aclarar que nuestro Naturextra de pollo, que de hecho es el producto estrella de toda la vida, y que las evidencias son que no tenemos ningún tipo de problema, de verdad, no tenemos reclamaciones por problemas alérgicos o por intolerancia, sino que de verdad es un alimento que va de película, y desde el año 2007 que lo hemos creado, lo hemos lanzado, que lo tenemos en España, ¿no? Cientos de perros nos han reportado mejoras digestivas con este alimento en pellets Naturextra de pollo. Justamente perros con intolerancias alimenticias, perros con alergias, comieron de este alimento y se les quitó todo. Wow. Todo se les quitó. Entonces, por eso, a mí eso de andar diciendo bla, 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 como loritos, no me interesa. No me interesa. A mí lo que me interesa son las evidencias prácticas. Y si yo puedo demostrar que cientos de perros han llegado a edades avanzadas, alimentándose solo y exclusiva de nuestro Naturextra de pollo, que contiene un 8% de maíz, y que no han hecho visitas
innecesarias, inútiles al veterinario, Claro. entonces me pregunto yo, ¿en qué quedamos con las teorías que hablan mal del maíz? O de la gente que rechaza eso. No, porque tiene maíz. ¿Qué están diciendo? No, al final, como yo, tú sabes que, bueno, cómo son estas teorías, ¿no? Que van, que vienen. Y ayer el huevo era el malo de la película porque elevaba el colesterol, Así es. provocaba además infartos. Sí. Y hoy el huevo es, bueno, la última maravilla del universo. Es la energía pura, es lo más sano, ¿no? Hasta el aceite de oliva, de hecho, hasta el aceite de oliva, efectivamente. Estuvo un tiempo en la lista negra y hoy, bueno, es el oro líquido. Y no hablemos, bueno, ya de los medicamentos, que hace muchos años atrás se vendían como el pan en la panadería. Pues fíjate, hoy están prohibidos o al revés, ¿no? Y así podríamos hacer, bueno, una lista interminable, ¿no? Quizás a lo mejor dentro de 20 años el maíz será el oro en los piensos. Vete a saber ya, ¿no? Pues sí, no lo descarto porque la ciencia es como un barco en el mar que va como sopla el viento. Lo más triste es que si le preguntas a alguien ¿por qué el maíz es malo? Ya verás lo que te dicen. Con todo el respeto a muchos veterinarios, yo sé que ellos no tienen en su carrera, no estudian nutricionismo a fondo, pero por curiosidad le pregunté una vez a un veterinario, bueno, a varios, qué opinaba del maíz y me di cuenta que él repetía lo que había oído o incluso no había investigado y nada más. Wow. Yo insisto, y lo digo abiertamente, que es una táctica comercial con la intención de las empresas para diferenciarse y ganar mercado y decir que mi alimento, el que yo produzco, el que yo te vendo, es superior, es mejor, cómpramelo a mí, porque el mío no tiene granos, no tiene cereales, no tiene maíz, no tiene gluten, ¿verdad? Que es un veneno, porque los cereales son malos, van a enfermar a tu perro, le van a cortar la vida. ¿Ves cómo va a pasar? ¿Te das cuenta? La táctica o la publicidad del miedo. Cierto. El miedo. Uy, cuidado, se te va a morir, ¿no? Pero voy al tema. El maíz que contiene nuestro Naturextra de polio está vaporizado, o mejor dicho, ha pasado por un proceso que se llama, cuidado con esta palabreja, predigestión hidrotérmica a vapor. Wow. La repito. Sí, porque... Predigestión hidrotérmica a vapor. Mira qué palabreja. Nosotros lo simplificamos diciendo que está vaporizado. Vale. Pero el término correcto es predigestión hidrotérmica al vapor. Ajá. Y de este modo, ese 8% de maíz, que es muy poco, en un alimento, se hace completamente digerible, beneficioso, que aporta proteína, energía y sobre todo fibra para poder favorecer el movimiento intestinal, o mejor dicho, digo yo, la limpieza e higiene intestinal. Mira, una cosa importante, favorecer la defecación regular diaria es una de las columnas de la longevidad para perros y también para humanos, en general para todos, porque la defecación diaria y de arrastre, como se llama, por la fibra, evita la formación de tóxicos y toxinas en el intestino grueso, limpiando la pared o mucosa intestinal. Y esta es una clave muy importante para tener salud y también longevidad. Interesante. Y Conrado, ahora... Perdón, esto es lo que nos trae la fibra del maíz. O sea, que encima tiene beneficios. Sí. Toma ya. Entonces, mira, además voy a utilizar esto que me has dicho, esto último, porque ahora que has hablado de la fibra, como el maíz, que lleva además el pienso de Naturextra, que es además de pollo, y además que está vaporizado o precocinado y por lo tanto se ha hecho digestible, esa fibra se podría considerar, a ver si esto no me estoy patinando, un probiótico. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Porque de eso tampoco se habla, ¿sabes? Pues claro que sí, claro que sí. El maíz tiene
dos tipos de fibra, insoluble y soluble. De hecho, algunos estudios afirman que ciertos componentes de la fibra del maíz, como la arabinoxilosa, fíjate qué palabreja, arabinoxilosa, o partes del pericarpio del grano del maíz, tienen efectos prebióticos leves en el intestino grueso. Es decir, pueden alimentar a las bacterias buenas del intestino. ¿Has visto cómo nos han engañado? ¿Cómo nos han engañado? Que no es todo tan malo como parece, ¿verdad? No, buah, es que es increíble. Y bueno, simplemente por un matiz, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es el pericarpio del maíz? Bien, el pericarpio es la parte exterior o la capa exterior del maíz, y que tiene como función, como nuestra piel, en el caso nuestro, ser una barrera al ingreso de hongos, bacterias en el grano. Es una protección, ¿no? Vale. Es una fibra muy dura y fibrosa, pero que cuando pasa por este proceso que nosotros le damos de precocinado, se convierte en una fibra nutricional para las bacterias del intestino y además óptima para favorecer, como dije, de una clave muy importante para la salud, del movimiento intestinal. Acción que la carne pura no consigue, porque la carne no tiene esta fibra tan potente de arrastre, de limpieza. Por eso todo en su medida es benéfico e importante para la salud en general. Pero algo que creo que no dije fue que el pericarpio también es como, para que me entendáis, es como la piel, es como nuestra piel, es la parte externa, lo que nos protege, ¿verdad? Eso es el pericarpio. Vale, y otra pregunta para que todos nuestros seguidores pues no se queden con ninguna duda, y yo tampoco. Has dicho que el maíz tiene una fibra que se llama, a ver si lo digo bien, arabinoxilosa. ¿Nos puedes explicar esto qué es? Bueno, la arabinoxilosa es un tipo de fibra justamente prebiótica que se encuentra principalmente en muchos cereales, no solamente en el maíz, pero más que una fibra común es un polisacárido. No almidonoso, o sea, un tipo de azúcar complejo que alimenta a las bacterias buenas del intestino. Mira, al llegar al intestino grueso, las bacterias buenas la fermentan y la convierten en su alimento, reduciendo la inflamación intestinal y también algo muy importante, que es la mejoría de la barrera intestinal, ¿verdad? Es muy interesante, pero es un tema bastante amplio si nos metemos a tope en este tema, pero es muy interesante, Por eso cada vez se está usando más la arabinoxilosa en piensos de alta gama para perros y gatos como ingrediente prebiótico, o sea, una fibra que alimenta a las bacterias buenas y también se usa en suplementos para mejorar la salud intestinal. Se puede decir que por eso es un ingrediente funcional, porque no solo es un ingrediente, me refiero al maíz en completo, no solo que nutre, que alimenta, sino que también ofrece beneficios para la salud en general del perro y también de nosotros, si tomamos la arabinoxilosa. Pues entre lo que estamos hablando y las horas que son, me están entrando unas ganas de hacerme un buen plato de maíz cocinado o una de esas tortillas de maíz que están tan buenas como las que hacen en Sudamérica, ¿eh? Me están entrando unas ganas increíbles. Sí, ahora que dices de Sudamérica, tú sabrás que hay muchos países donde el maíz, fíjate tú que lo hemos demonizado por una parte, pero por otra, en muchos países el maíz es la fuente o plato principal. ¿En serio? Y ahora que dices esto, hay un país, creo que si no me equivoco, lo podéis buscar en internet, yo no estoy inventando nada nuevo, ¿no? Un país que se llama Nicoya, con Y, Nicoya, en Costa Rica. Y hay otros países más también que van por ese camino, ¿no? De que el maíz es el alimento principal. Donde comen mucho las famosas tortillas de maíz y otras comidas todas sobre la base del maíz. ¿Sabes qué le dan a sus perros esta gente? Que también son perros muy longevos, ¿sabes qué? Le dan parte de sus comidas. Y sus comidas tienen mucho maíz. Ya más no te puedo decir. Meteros, por favor, en internet y poned
que come la gente en Nicoya, Costa Rica, y en otros países llamados zonas azules, donde la gente se destaca porque son muy ancianos y llegan a edades avanzadas en muy buenas condiciones de salud. O sea, donde hay mucha gente centenaria, ¿sabes? O sea que vais a flipar porque es todo lo contrario de lo que se nos dice del maíz o carbohidratos. En realidad, en parte, digo yo, engañando a la gente, a nosotros, ¿no? Porque hay otros intereses que por debajo, por detrás están en juego. Es realmente una pena de ver cómo nosotros, los humanos, somos presa fácil de ser manipulados. Mira lo que pasó en el año 2020. Mira las noticias, madre mía, lo que está pasando a nivel mundial y lo que va a pasar todavía. O sea, sistema de títeres. Somos tragacionistas en vez de ser dudacionistas e investigacionistas. Ahí está la clave, el secreto para abrir los ojos y más o menos atajar muchas de todas estas informaciones que recibimos todos los días, ¿no? Perdóname una cosa, Conrado, porque es que tenía una pregunta que, bueno, me ha venido de nuevo a la mente y no quiero que se me escape otra vez, ¿no? A ver. Porque dijiste que la fibra o la piel del maíz, cuando es precocinado, es muy buena fuente de fibra, ¿no? Pero ¿es también una buena fuente de fibra para los gatos? Buena pregunta. Mira, los perros son los que pueden mejor beneficiarse de este tipo de fibras del maíz, porque les ayuda a, como dije, a mejorar el volumen fecal de arrastre y la cantidad de las heces que producen y tener una fermentación suave en el colon que alimenta a las bacterias buenas como los lactobacillus o bifidobacterias. Con los gatos, cuidado, es otro cantar. Porque el gato es un estricto carnívoro y por lo tanto tenemos que ir con mucho más cuidado porque el sistema digestivo de los gatos no está preparado para digerir o fermentar fibras, ya que son hipercarnívoros. Pero si la cantidad de fibra es muy pequeña, o en el caso del maíz, si está precocinado y bien balanceado con la proteína animal, puede llegar a aportar un suave o leve beneficio intestinal en el gato. Pero insisto, y esto creo que quede claro, ¿no? Que sea una pequeña cantidad, muy pequeña cantidad de fibra, como la fibra que el gato come. Porque el gato, cuando el gato en la naturaleza caza un roedor, también se come la fibra predigerida, premasticada, que tiene el roedor en su estómago. No podemos negar que si sacamos la cuenta, por ejemplo, vamos a decir una rata, no sé cuánto puede pesar, su estómago tiene una cierta cantidad de lo que ha comido, maíz, trigo, lo que sea. Todo eso también se lo come el gato. O sea que si hacemos la proporción, quizás es un 2, 3, 4%, no más, ¿no? ¿Me entiendes? Lo mismo puedo decir de todos los demás cereales en general con el gato. Tenéis que evitar todo tipo de alimento, pienso, donde los primeros ingredientes en los piensos de gato sean cereales. Con el tiempo, si le das este tipo de alimentos en los que llevan lo primero cereales, o segundo o tercer punto de la lista, pueden terminar con obesidad y diabetes. Y las consecuencias de estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, que pierden la vista, ceguera, etcétera, etcétera. Claro, con esos son con los que tenemos que tener cuidado. Y Conrado, volviendo al tema de esa palabreja tan especial que se le hace al maíz, ¿no? La predigestión hidrotérmica a vapor. ¿Crees tú que la mayoría de tus clientes o de los que compran Naturextra de pollo además, saben que esa pequeña cantidad de maíz ha pasado por este proceso de precocinado? ¿Saben que no se trata de maíz crudo molido? Eduardo, me haces una pregunta
una súper pregunta. Porque justamente el problema es que el 99%, creo yo, más o menos, de nuestros clientes finales, también de nuestras tiendas, de profesionales, veterinarios o dietistas caninos, desconocen este proceso de predigestión hidrotérmica del maíz. Wow. Repito, yo creo muy seguro, porque al teléfono cuando nos preguntan nos damos cuenta, ¿no? Claro. Que, repito, para mí el 99% desconocen este proceso de predigerir hidrotérmicamente al vapor al maíz, Claro. que hace que el maíz se convierta en un superalimento muy saludable para el perro, en vitaminas, proteínas y sobre todo, como dije antes, le da fibra, que es muy importante para su limpieza intestinal, que es una de las bases de longevidad, ¿verdad? Mi experiencia personal con la gente del mundo del perro, que aman de verdad a sus perros y que quieren lo mejor para sus perros y sus gatos, es que en buena fe, el 99% de las personas cuando oyen la palabra maíz se bloquean, lo rechazan. Pero esta reacción es lo que les han metido a la gente en la cabeza. Claro. Y lo primero que creen es que le ponemos maíz crudo, triturado, y no es así. El maíz que lleva nuestro naturextra de polio, insisto, es tratado sin añadidos químicos, porque además no es necesario. Es un proceso completamente natural e inofensivo. Lo digo con todo respeto. La ignorancia afirma o niega rotundamente una afirmación, lo que sea. Sin embargo, la ciencia, a diferencia, pone las cosas en duda primero, lo investiga y lo estudia. Pero no deberíamos caer en ser radicalistas sin pensar. Por eso repito, la ignorancia es radical, porque no piensa. Claro. La ciencia, que piensa y que estudia, lo investiga, lo mira y luego saca sus conclusiones. Claro. Pues Conrado, como has dicho que es, bueno, nada menos que el 99%, ¿no? de las personas desconocen que ese 8% de maíz que pones en tu alimento de naturextra de pollo ha pasado por un proceso de predigestión hidrotérmica a vapor. Creo que sería muy importante que nos explicaras cómo se hace este proceso y cómo este proceso transforma completamente al maíz. Bien, este término, aunque suena un poco técnico para mucha gente, es básicamente es cocinar rápidamente al maíz con vapor a presión para que sea más fácil de romper y absorber en el intestino del perro. En este proceso se descompone, podríamos decir así, se descompone o transforma el maíz en un aparato que se llama vaporizador. Esto provoca que el almidón del maíz se descomponga, digamos que la molécula se rompa, ¿verdad? Después del vaporizador del maíz, pasa por el molino, un molino de rodillos en el que el grano se convierte machacado como en copos de maíz, y por último, este copo de maíz que queda ahí machacado se seca y se muele en forma de harina gruesa. En otras palabras, es un pretratamiento que cocina el maíz usando agua y calor en forma de vapor y a una presión y temperatura controlada y por un muy rápido y corto tiempo. Claro. Es un proceso que lo que busca es transformar el almidón crudo y de algo poco útil o digestivo, convertirlo en algo que el sistema digestivo del perro puede romper y usar como una super fuente de energía. Quizás me repita, pero mi deseo es que se entienda, que quede bien claro a todos los que nos están siguiendo, que la predigestión hidrotérmica por vapor es un proceso que aplicamos al maíz para descomponer el almidón. Para explicarme mejor, es como la cocción rápida que se hace en una olla, una olla a presión. El almidón del maíz
que es difícil de digerir por el sistema digestivo del perro, se ablanda y revienta durante este proceso y así lo hace digerible. Esto permite que las enzimas digestivas del intestino delgado penetren mejor y descompongan los gránulos individuales del almidón y así lo hace completamente digerible y aprovechable, ¿no? O sea, nuestra empresa alemana introdujo este proceso de predigestión hidrotérmica al vapor del maíz como pionera en la alimentación canina en Europa aproximadamente hace unos 60 años y la ha perfeccionado continuamente en las últimas décadas. Wow. Decir que una pequeña cantidad de maíz predigerido hidrotérmicamente al vapor es malo es una demostración de no conocer esta área de la nutrición. ¿Me entiendes? Claro. Las evidencias prueban que tenemos perros sanos con edades avanzadas y que en sus vidas han visitado al veterinario solo para ponerle vacunas. ¿Me entiendes? Mira, mi pastor alemán, mi perra pastor alemán, que se llamaba Lara, ¿verdad? Y que padecía diarreas crónicas, se curó para siempre con el alimento en peles que le di en Alemania y que fue justamente uno que produce nuestra empresa alemana y que contiene maíz hidrotérmicamente vaporizado. Y se curó para siempre. Wow. En la descripción te dejo el link de esta historia, de esta perra pastor alemán, y cómo por medio de su enfermedad conocí esta alimentación elaborada en pellets, prensados en frío, que le salvó y le cambió su vida. Wow. Entonces, la idea popular de que poner maíz es para abaratar costos, en vuestro caso no es así, porque me imagino que este proceso tiene un coste extra, o me estoy equivocando. No, por supuesto, es correcto lo que está diciendo. Este maíz no es barato, tenemos que diferenciar que a un pienso barato le ponen el maíz posiblemente crudo, triturado o harinado y punto. De este modo se le agrega un maíz sin tratar, que es relativamente económico y que sirve de relleno y que además es poco o nada digerible. En el caso nuestro, de Natura Extra, no solamente le ponemos una pequeña cantidad, sino que además pasa por todo un proceso de vaporizado, machacado, molido, secado, que claro, no es nada económico. Y estas son justamente las cosas que la gente no sabe y hablan por hablar, porque todavía el aire es gratis. Escuchan maíz, ¡uy, malo! Escuchan maíz, veneno, escuchan maíz, relleno. Y que es verdad, porque hay empresas que realmente lo usan para relleno. Pero insisto, que el proceso de vaporizado hace que el maíz sea altamente digestible y muy digerible para el perro, lo que evita la presencia de almidón y su acumulación en el intestino grueso con las posibles enfermedades resultantes como mala digestibilidad en el intestino delgado, mala absorción de los nutrientes. ¿Me entiendes? Y es verdad que los copos de los cereales predigeridos, ¿no?, hidrotérmicamente al vapor, constituyen la base de muchos mueslis que nosotros mismos consumimos. Por supuesto que sí. Ahí tienes un ejemplo perfecto. Por supuesto que sí. Y eso, por eso el muesli, con toda su mezcla de cereales, han sido primero predigeridos hidrotérmicamente al vapor, se convierten en digeribles o mejor digeribles y saludables para nuestro sistema digestivo. Tú has visto que el muesli, por ejemplo, la avena, está como aplastada, machacada. Eso mismo es lo que se hace con el maíz después de haberlo vaporizado. Se lo machaca, se seca y el maíz, a diferencia del muesli, luego se muele, convirtiéndole en una especie de harina gruesa, ¿no?, que luego se mezcla con el alimento del perro. Es como si tú ahora cogieras el muesli y lo metieras en un molinillo de café y lo mueles, y después de molerlo un poquito grueso, lo pones dentro de un alimento. Pero ya es un muesli que ha pasado por ese proceso hidrotérmico al vapor, que lo ha transformado. La verdad es que interesante todo lo que hemos estado descubriendo hoy y bueno, qué pena que nos dejamos a veces llevar por ideas con un trasfondo comercial de bautizar como el malo de la película al ingrediente de turno, ¿no?
Y bueno, Conrado, ¿qué más nos puedes tú decir sobre la digestibilidad del maíz después de haber pasado por este proceso? Bueno, te puedo explicar algo quizás muy, o mejor dicho, más bien algo que es más bien técnico, para que me quedó, yo lo voy a decir. Adelante, No adelante. estaba seguro si lo digo o no lo digo. Cuando el perro come su alimento, Ujú, pasa del estómago directamente al intestino delgado, ujú, donde tiene lugar principalmente la digestión enzimática. ujú. Las enzimas descomponen las proteínas en sus aminoácidos, Vale. los carbohidratos en moléculas individuales de azúcar y las grasas en glicerol y ácidos grasos. Y lo que no se consigue descomponer en el intestino delgado, Ujú. lo termina de descomponer en el intestino grueso. Vale. Por eso, en los perros, el maíz, por fuerza, diría yo, debe tratarse sí o sí, Ujú. con este proceso hidrotérmicamente con vapor, para hacerlo bien digerible y que se descomponga en el intestino delgado y llegue la menor cantidad posible de carbohidratos sin digerir Ujú. al intestino grueso, Interesante eso. ya que esto podría provocar un desequilibrio en la flora intestinal del intestino grueso que se llama disbiosis Ujú. y dar lugar a enfermedades. Pero con este proceso de vaporizar el maíz, no hay posibilidad de que se dé una disbiosis. De hecho, nosotros no hemos tenido nunca en la vida o en estos 60 años que tiene la empresa alemana, Ujú. un caso de que nos digan mi perro ha tenido una disbiosis. O sea Ah. que ¿Y qué es esto? O sea, ¿qué es esto de la disbiosis? ¿Nos lo podrías ampliar un poquito más? sí, se llama disbiosis en el intestino grueso del perro cuando las bacterias buenas y Ujú. malas del intestino se encuentran o caen en un desequilibrio. Y esto puede ser provocado por en este caso, una mala alimentación o, por ejemplo, por darle maíz crudo sin vaporizar, por un tratamiento con antibióticos que también Fíjate. descompensan toda la flora intestinal, la vuelven totalmente loca y ya matan gran parte. También por el estrés, muy importante, el estrés tiene un poder Influye. muy importante en todo esto. Por parásitos o piensos o alimentos muy procesados o industriales, y entonces las bacterias malas se multiplican y causan problemas, y esto es lo que llamamos disbiosis, que es prácticamente, mira, disbiosis es un sinónimo de desequilibrio Vale. bacteriano en el intestino. Yo creo que lo has dejado, vamos, clarísimo. Así Lo que, bueno, intento, de lo hecho, intento. Conrado, por ir cerrando, si te parece, lo dejamos aquí, porque si seguimos, esto no tendría nunca fin. Y ya te veo a ti, como siempre, súper entusiasmado. Me encanta, me vamos, encanta. que no hay quien te pare. Así encanta, que, me encanta. ¿qué te parecería si hacemos juntos, como venimos haciendo últimamente, un resumen? Con las ideas principales que hemos ido tratando, ¿no? Para que además queden claras. Si te parece, empiezo yo. Voy a dejar mi primera conclusión ahí, y es que el maíz crudo molido no es digestivo ni para los perros ni para los gatos. Y de hecho, menos para los gatos. Bien. El maíz vaporizado se convierte en un superalimento que contiene vitaminas, fibra, proteína y grasa. ¡Toma! Vale, yo voy con otra, y es que tiene que ver con la industria alimenticia, y es que esta industria, en el sector de los perros y los gatos, para competir con otras empresas, han demonizado al maíz. Para que el maíz sea digestible y provechoso para el perro, debe ser vaporizado o precocinado. Uh-huh. Vale, ahí voy con otra, a ver si la digo bien. El maíz crudo molido no es digerible para el perro y no le hace daño, en verdad, pero así como entra, sale. Los gatos lo tienen más complicado porque son estrictamente carnívoros y no producen amilasa,
que es la enzima pancreática para ayudar a fermentar y digerir la fibra. Vale, y siguiendo el hilo, pequeñas cantidades de maíz vaporizado son muy beneficiosas para los perros. El maíz vaporizado, pero digo de otra manera. Bueno, no, el maíz vaporizado, aunque es muy saludable, no debería ser la fuente principal de energía del perro porque su biología está preparada para obtener su energía de la proteína y de la grasa animal. Interesante, esa es muy buena. Voy con otra. Aunque el maíz en su medida y en una pequeña proporción es muy saludable para el intestino porque tiene fibra y ayuda además a la limpieza intestinal, jamás debería de ser el primer ingrediente de un pienso o un alimento, y menos para los gatos. Correcto. Lo último que dijimos fue a lo de la predigestión, ¿no? Lo de la predigestión hidrotérmica a vapor del maíz es un tema muy importante y técnico que, como dije a lo último, la mayoría desconocen y que hace digerible al almidón a través de este tratamiento térmico. Interesante. O hay muchas empresas que han provocado que el maíz tenga mala fama por el uso y el abuso que han hecho o hacen del propio maíz, o usándolo bien como relleno, y además estando entre los primeros ingredientes cuando es el primer ingrediente que tiene que ser la carne, no el maíz. Dije también que el maíz no es malo. No hay reportes o estadísticas veterinarias serias que digan que el maíz causa problemas de salud. Oh, interesante. Vale, el maíz es una fuente energética secundaria, eso sí, lo mismo que el arroz bien cocido o la patata cocida. Siempre, eso sí, recordemos y lo volvemos a insistir, que estén en cantidades moderadas y solo para perros. Y volviendo a la última palabreja que hemos tratado, la famosa la predigestión hidrotérmica a vapor del maíz, es un tema muy importante y técnico que la mayoría desconocen y que hace digerible al almidón a través de este tratamiento térmico. Creo que más o menos antes lo había dicho, sí, parecido, ¿no? Parecido, sí. Sí, pero bueno, sí. Está bien recalcarla. Me he repetido un poco, ¿no? Bueno, la fibra del maíz, además precocinado, es una fuente de prebiótico, es decir, un alimento para las bacterias buenas del intestino. Esa es buena, esa es buena. El alimento para perros, Naturextra de pollo, contiene solo 8% de maíz predigerido térmicamente a vapor, por lo que lo convierte en un súper alimento muy bien equilibrado y del cual estoy súper orgulloso porque ha sanado a muchísimos perros de complicaciones digestivas, de alergias e intolerancias. Toma, y eso es verdad. Bueno, y ahora que has dicho esto, bueno, todo en su medida es beneficioso y saludable. Conclusión importantísima. Y como decía Paracelso, que lo has citado, sí, la dosis es la que hace el veneno. Ah, y una cosa más. La fibra del maíz precocinado o vaporizado es un excelente limpiador del intestino. Por lo tanto, fomenta la defecación diaria y el arrastre de tóxicos y toxinas del intestino grueso, y además la limpieza intestinal, que es lo que se provocaría, es una fuente de longevidad. Muy bien, veo que me has captado sí. Tú. Si la gente que nos ha escuchado ha captado todo como me lo has presentado tú, digo, bueno, hoy hemos dado una lección a nivel universitario, la verdad es pero sí. a nivel popular. Eso es, que lo importante es que quede siempre claro. Exacto. Entre tú y yo, la verdad es que somos un poco ametralladoras. Sí, la verdad que vamos aquí ametrallando con datos y cosas y te digo la verdad, otra cosa, se nos queda muchísimo todavía en el tintero. Sí. Este es un tema para hablar aquí 4 o 5 horas, pero bueno, hay que parar, si no la gente... Sí, lo vamos a dejar aquí. Sí, vamos a dejarlo aquí. Sí. Y vamos a dejar también pie a que lo podamos ver en otros capítulos, ¿vale? Exacto. De todas maneras, espero que os hayamos podido traer
traer un poquito de luz al respecto sobre este tema que es tan confuso y además es polémico. Así es. Y ahora, bueno, como siempre decimos, Conrado y yo, esto ahora queda en vuestras manos para sacar vuestras propias conclusiones. No seáis tragacionistas, sino estudiad, investigad y sacad vuestras propias conclusiones, ¿no? Como decía aquí Conrado antes. Me permite, quiero Adelante. aclarar algo Sí. que también es importante, que hoy en día la gente puede comprobar mucho de todo esto. Tenemos Internet, tenemos Correcto. la inteligencia artificial. No te puedes fiar al 100% de lo que dicen, pero es una fuente donde podemos recabar mucha información. No hace falta como antes, que teníamos que ir a una biblioteca a consultar libros y todo esto. Hoy en día Internet puede ser una gran ayuda. Usadla con cuidado, pero todo lo que hemos hablado hoy podéis encontrar muchísima información para confirmar o no lo que os hemos dicho. Genial, pues dicho esto y sin más, bueno, esperamos que os haya encantado este capítulo, este programa. Esperamos que nos sigáis en el canal, que además eso es gratuito, que le deis me gusta, compartidlo a todas las personas que podáis para que así ampliemos más. Y en definitiva, un abrazo animalero y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo.